esta tarde para ustedes. Hermano Jorge. Amén, qué bendición y qué privilegio estar aquí para poder predicar la bendita y preciosa palabra de Dios. Querido Radio Escucha, usted está por ahí. Si usted tiene la oportunidad de hacer a un lado sus quehaceres y abrir por unos momentos junto con nosotros la porción de la Biblia que vamos a estar enseñando y predicando, por favor. En los siguientes minutos tendremos el privilegio que nos ha concedido el Señor y también el pastor Enrique González para predicar su palabra al aire. El tema que quisiera presentar, hermanos, usted está, querido amigo, por ahí, sería el modelo bíblico de la primera iglesia. Vaya a su Biblia si usted tiene la oportunidad, si no puede escuchar en Hechos capítulo 2, 41 al 47. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendita palabra de Dios. Mi nombre es el pastor Jorge Briones, por la gracia de Dios, predicando en la Iglesia Bautista Bíblica en Roma, Texas. A manera de introducción, déjeme explicarle un poco, ¿verdad? El libro de los Hechos se le atribuye a Lucas la paternidad de este libro, discípulo del Señor, de profesión doctor, que con una cuidadosa investigación y diligencia se propuso escribir en orden desde el origen todas las cosas, inspirado por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, allá por el año 60 después de Cristo. Aquí se nos narra los hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, la vida de los primeros cristianos y sobre todo el poder de los hechos del Espíritu Santo de Dios en acción. Debería ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. También quiero aclarar que este libro de los hechos es un libro de transición que conecta los evangelios con las cartas paulinas. Por tal motivo, debemos tener cuidado al momento de trazar, de aplicar y de querer desprender una doctrina bíblica. Pretender fundar una doctrina bíblica en este libro, estaríamos edificando en terreno movedizo. Necesitamos el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y las cartas escritas por el apóstol Pablo, nuestro apóstol de los gentiles. Quiero explicar, hermanos, respecto al modelo bíblico de la primera iglesia, y como tema quiero hablar un poco acerca de la predicación. ¿Qué sucedió aquel día cuando el apóstol Pedro se paró, ¿verdad?, públicamente y predicó la palabra de Dios, y 3,000, note bien, 3,000 fueron salvos y bautizados en un solo sermón? Oh, cómo extrañamos ver eso en estos días. Imagínese usted, 3,000 personas, resultado de un sermón. Por eso yo quiero dedicar estos minutos siguientes para analizar un poco el texto, ¿verdad?, en su contexto, y entender qué fue lo que sucedió. ¿Por qué 3,000 personas fueron salvas y bautizadas en un sermón solamente hecho por el apóstol Pedro? Quiero entrar en el tema sobre la predicación. La iglesia primitiva tenía el fundamento de la predicación, y quisiera definir un poco, de acuerdo al diccionario bíblico UNILIT, lo que es predicación.
En hebreo, el vocablo hebreo es bazar y sus derivados se traducen como traer nuevas. En el griego, por el término predicación, se utiliza con un énfasis especial en el Nuevo Testamento. La palabra griega equivalente es kerugma o kerigma, que es el mensaje de Dios, lo que Él dice a los hombres, proclamado por medio de Jesucristo y sus apóstoles. Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, kerigma, en 1 Corintios 1:21. El tema del modelo bíblico de la primera iglesia allá en el libro de los Hechos es que ellos tenían el fundamento de la predicación. ¿Qué hizo el apóstol Pedro para llevar un sermón y un mensaje con el suficiente poder para que 3,000 personas vinieran a los pies de Cristo, fueran salvos y bautizados en ese momento? Tengo otra definición rápida de un diccionario hispanoamericano de la misión. Predicación, del latín prae, delante de, y dicere, hablar. Es la comunicación de la verdad religiosa por un hombre a otros hombres. Amén. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Querido radio oyente, déjeme explicarle por los siguientes minutos qué fue lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando él se levantó. Recuerde que él fue investido, él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme aclarar esto, que la primer señal que podemos ver de la llenura, de la unción, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida es en el predicar el poderoso evangelio de Cristo. Y eso, queridos hermanos, fue lo que hizo exactamente el apóstol Pedro. Si usted tiene la oportunidad y puede ir conmigo a Hechos 2:14, dice la palabra de Dios. Aquí podemos ver al predicador. Estamos viendo el fundamento de la primera iglesia, lo que Dios usó para que 3,000 almas fueran salvas. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí estamos mirando el fundamento de la predicación, estamos viendo al hombre de Dios listo para poder transmitir la verdad de Dios, el mensaje de Dios al hombre. ¿Ven? Podemos ver aquí también en la palabra de Dios el evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Como usted puede ver, querido radio escucha, el apóstol Pedro, el predicador, se levantó lleno del Espíritu Santo de Dios, proclamando el glorioso evangelio de Cristo. Vemos también la participación del Espíritu Santo. En Hechos 2:36 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Querido radio escucha, como usted y yo podemos ver en conclusión lo que la iglesia primitiva tenía, que mucho se ha perdido hoy en día en la iglesia actual, es que el apóstol Pedro se levantó a predicar un mensaje 100% basado en la escritura de la palabra de Dios y 100% llevando el evangelio de Cristo. El poder del Espíritu Santo vino sobre Pedro y esa es la razón por la cual 3,000 almas fueron salvos y bautizados después de haber escuchado un sermón. Dice la palabra de Dios, hermano, lo siguiente:
Segunda de Timoteo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia nuevo testamentaria, es lo que necesitamos en la iglesia de hoy en día, que la predicación de la palabra de Dios esté fundamentada 100% en la palabra de Dios. Ojalá que este mensaje haya sido de bendición. El fundamento de la predicación, una predicación con sana doctrina. Dios los bendiga.